Instituto Tecnológico de Tepic, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Materia Matemáticas Discretas. Profesor Guillermo Rodríguez Briceño. Integrantes del equipo: Carlos Púa Flores y José Carlos Valencia Valenzuela. Tema: aplicación de la lógica proposicional y la lógica de predicados en los sistemas computacionales. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional o lógica de orden cero es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas, representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. En pocas palabras, la lógica proposicional trata sobre la verdad o la falsedad de las proposiciones y de cómo la verdad se transmite de unas proposiciones, premisas, a otras, que sería la conclusión. ¿Qué es la lógica de predicados? La lógica de predicados es una extensión de la lógica de proposiciones, y a ella se extienden también los conectivos lógicos y operadores de la lógica proposicional. La lógica de predicados descompone la proposición en sus dos componentes básicos, el sujeto y el predicado, y cuantifica el sujeto introduciendo símbolos para el sujeto, para el predicado y para los cuantificadores, todos y alguno, además de un símbolo de relación entre sujeto y predicado. Bueno, aquí son la lista de símbolos y los conectores que se utilizan para la lógica de proposicional y los predicados. Aquí está el primer símbolo, que es un triángulo hacia arriba, que es una conectiva, se pronuncia como O. El triángulo hacia abajo también es una conectiva y es I. Este símbolo es de negación. La flecha sola es la implicación y la doble flecha es doble implicación. Los cuantificadores serían la E volteada, que es el cuantificador existencial, y la A, cuantificador universal, que equivale a todo. Por ejemplo, aquí P es igual a todas las palomas vuelan, Q es igual a todas las aves tienen plumas, y R es igual a luego todas las palomas son aves. Aquí tendríamos que la oración P con conectiva O, Q, que viene siendo todas las palomas vuelan o todas las aves tienen plumas. Aquí se mete la implicación de la flechita y el resultado es luego todas las palomas son aves. Cuando todas las palomas vuelan o todas las aves tienen plumas, implicación, luego todas las palomas son aves. Aplicación de la lógica proposicional y predicado en los sistemas computacionales. La lógica proposicional y la lógica de predicados siempre han sido una herramienta fundamental para el progreso de las ciencias computacionales, y sus desarrollos son la base para elaborar soluciones informáticas, tanto en software como en hardware. Sin embargo, también cabe mencionar que son útiles en amplios campos de la ciencia, no solo en ingeniería en sistemas computacionales, también en ciencias como la mecatrónica, la eléctrica, la física. Una de las aplicaciones de la lógica proposicional y la lógica de predicado es el diseño de circuitos. La relación del diseño de un circuito puede involucrar la creación de un sistema electrónico complejo, como el de una placa madre de una computadora, o circuitos menos complejos como el de un sistema integrado que contiene todas las computadoras. Por eso tiene que ver directa o indirectamente con los sistemas computacionales. La etapa del diseño del circuito es donde se genera el esquema del circuito integrado y se considera una etapa media entre el diseño lógico, donde se dice que debería de hacer el circuito en base a qué entradas, y el diseño físico. Aquí tenemos un ejemplo de una placa interna de circuitos. El circuito ejecutará una serie de funciones lógicas a través de puertas lógicas como los conectivos NOT, cuyo significado es no, el conectivo AND, cuyo significado es sí, o el OR, que es o, así como de combinaciones de las mismas. Aquí tiene que ver directamente con las proposiciones y los predicados. Está proponiendo algo, si se cumple, si no, etc. Aquí un ejemplo de las puertas lógicas que son utilizadas para hacer los circuitos. Aquí una puerta que utiliza la proposición y, o en sentido inclusivo, o or en inglés, o en sentido exclusivo,
o n de negación o inversor. Y estos ceros y unos son las frecuencias activas o inactivas que tienen los circuitos eléctricos. Un circuito lógico es aquel que interpreta la información y hace una operación en base al voltaje de entrada, que puede ser alto, como yo decía, el 1, o bajo, el 0. La lógica en la programación. A través de la algoritmia, las estructuras de programación y análisis estructurado de problemas, la lógica proposicional y de predicado es la base para comprender, analizar y proponer soluciones a los problemas de lógica de programación. Por ejemplo, aquí se utilizan lógicas proposicionales o predicados también. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un diagrama de flujo. Y aquí dice sí, si no, se lleva a cabo el proceso 1, la condición si es verdadero o es falso. Si es verdadero se va al proceso 2 y sigue, si es falso sigue con el proceso 2. Aquí hacer mientras, que eso es el proposicional o condición. Se ejecuta el proceso 1, si la condición es verdadera vuelve al ciclo y se vuelve a ejecutar. Si es falsa se va directamente al proceso 2. Aquí con un ejemplo del while o mientras, que todos se aplican en el lenguaje de programación. Cuando se ejecuta una condición, si es verdadero se va al proceso 2 y sigue con el ciclo. Si es falso se va directamente al proceso 3 y sigue con el diagrama. Aquí podemos ver otros ejemplos de lógica proposicional o lógica de predicado, pero aquí directamente en el código. Aquí dice que tenemos un entero que se llama x y es igual a 20. Otra variable entera y es igual a 20. Si x es menor a y, si es una proposición, el sistema va a imprimir x es menor que y. Si x es igual a y, otra proposición, el sistema va a imprimir x es igual a y. Si x es mayor a y, otra proposición, el sistema va a imprimir x es mayor que y. Aquí lo vemos implicado en un diagrama de flujo más sencillo. Si la condición 1 se cumple, se va a las tareas a realizar si es verdadera y sigue con el ciclo. Si no se cumple, se pasa a la condición 2. Si la condición 2 es verdadera, se va a las tareas a realizar. Si no, sigue con la condición 3 y así, todas retornan al mismo ciclo. También una aplicación muy útil es el del pseudocódigo dentro de la informática y los sistemas computacionales, ya que el pseudocódigo es una herramienta algorítmica que permite escribir pseudoprogramas, una imitación de un programa real, utilizando un lenguaje de pseudoprogramación, que es una imitación de los lenguajes de programación de alto nivel. Así, un pseudocódigo es una combinación de símbolos como los que son utilizados para hacer las proposiciones o la lógica de proposicional o las predicciones, los predicados. Aquí, por ejemplo, tenemos el más, el menos, el por, el módulo, el entre, el mayor o igual, el menor igual, etcétera, y una condición o no, cuyos términos son leer, imprimir, abrir, cerrar, hacer, mientras hacer, para, mientras, etcétera, y otras características comúnmente utilizadas en uno o más lenguajes de alto nivel. Para hacer un pseudocódigo se utiliza la lógica proposicional, por eso viene muy relacionado con la carrera de sistemas computacionales y todo aquel inteligencia artificial que tenga circuitos y ocupen una condición. Aquí tenemos otro ejemplo de un pseudocódigo. Inicio, aprobados, reprobados, resultado y estudiantes son variables. Mientras estudiantes sea menor o igual a 10, entonces leer el resultado. Si el resultado es igual a 1, entonces los aprobados se le suma 1. Si no, los reprobados se le suma 1. Y así. Ese sería un ejemplo del pseudocódigo. También se puede implementar para el diseño de hardware, para diseñar computadoras digitales y los que funcionan con circuitos integrados VLSI, que serían estos circuitos. Como ya expliqué anteriormente, utilizan condiciones de voltajes altos o voltajes bajos, de unos o ceros y condiciones sí y no.
La lógica de Bare en los primeros y la lógica de orden superior en los segundos, y para ambos la base es el cálculo proposicional. Como explicaba anteriormente, que todos los circuitos tienen condiciones para funcionar. En conclusión, la lógica proposicional es una de las piezas fundamentales de la inteligencia artificial, informática o sistemas computacionales, ya que para realizar los cambios necesarios para la evolución de esa ciencia se precisa de un lenguaje formal para representar los hechos que se reciben del mundo real y del mundo de las proposiciones. En pocas palabras, es un modo sencillo y práctico de resolver un problema, considerando que se puede resolver disgregando el problema en proposiciones u oraciones sencillas que permiten analizar los hechos y tomar decisiones. Es decir, crear nuevas proposiciones u oraciones sencillas o compuestas que se incorporan a la base de conocimiento, permitiendo el incremento y mejora de esta. Prácticamente, la lógica proposicional o la lógica de predicción la utilizamos todos los ingenieros en sistemas para programar. Es muy importante, ya que la lógica es muy parecida. Bueno, aquí están las fuentes de información y también las dejaré en la descripción del video. Muchas gracias.